Hola, buenos días. Como cristianos, debemos de vez en cuando hacer un alto en el camino y tomar la temperatura de nuestras iglesias. Releer el libro de los Hechos con frecuencia para que se nos refresque cómo comenzó la iglesia primitiva y qué les motivaba y conducía como comunidad de fe. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y versos 18 al 21, nos dice: entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que el Señor bendiga su palabra. Pedro y Juan fueron traídos ante el Sanedrín. Esto ocurrió después que el cojo había sido sanado y Pedro había predicado su segundo sermón. El Sanedrín quiso entonces saber con qué poder y en qué nombre hacían ellos estas cosas. Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lo cual le capacitó para anunciar el Evangelio por medio de la predicación. Los que les escucharon sabían que estos hombres no tenían estudios ni una formación cultural como para expresarse de la manera que se expresaban, pero los hombres del Sanedrín notaron que ellos habían estado con Jesús. La pasión y la autoridad con la que presentaban la vida y resurrección de Cristo no era por azar, sino con convicción de estar cumpliendo lo que se les había encomendado. Cuán maravilloso es tener una vida que, de un modo u otro, dirija la atención siempre de los demás hacia la persona del Señor Jesucristo. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué lindo y qué poder tienen estas declaraciones. Cómo nos hubiera gustado por un instante trasladarnos y ser testigos y ver sus rostros llenos de seguridad al pronunciar estas palabras, estando por encima de cualquier temor a prisión o azotes. Ahora bien, uno creería que el corazón de los hombres del Sanedrín había sido enternecido por esta declaración, pero no sucedió así, sino todo lo contrario, ya que sus corazones se endurecieron aún más. No debemos olvidar que estamos en guerra, no con nuestros hermanos, no con nuestros semejantes, ni con quienes piensan diferente a nosotros, tampoco refugiarnos en nuestras iglesias, sino que nuestra lucha es contra aquel que endurece y esclaviza los corazones, el príncipe de las tinieblas. Ahora bien, los hermanos, al saber de esta primera persecución, oraban. Fue algo conmovedor. Se expresaron con unanimidad en esta reunión de oración y alabanza. No oraron para que cesara la persecución, sino por valor para soportarla. Oraron para que el Señor les diera poder para hablar la palabra de Dios. Realmente aquella iglesia primitiva era diferente a la iglesia actual, y sus peticiones eran bastante diferentes a las que elevamos como cristianos en la actualidad. Examinemos hoy nuestras oraciones y veamos si intercedemos de esta manera o más bien pedimos un mejor trabajo, una mejor situación, si no es el egoísmo quien nos domina, quien gestiona nuestras oraciones, o el temor a la persecución, o a que las cosas nos vayan mal, en lugar de que el nombre del Señor sea glorificado. Cristo y su resurrección era el tema principal de su predicación. Dice la Escritura que ellos no podían callar lo que habían visto y oído. Si en nosotros mora el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte, ¿por qué callamos? ¿Por qué callamos? A lo largo de tu vida cristiana, ¿a cuántas personas has llevado al Evangelio?
Todavía no es tarde. Tenemos gracia y el Espíritu Santo que nos capacita para tal misión. Aún hay tiempo para cumplir nuestra parte en la gran comisión de la extensión del reino. Prediquemos a Cristo y éste glorificado y levantado de los muertos para la gloria de Dios. Y examinemos cada día las Escrituras para que nuestra fe sea firme, pura, bíblica, y podamos de esa forma presentar defensa del Evangelio que creemos y no ser víctima de alguna incursión, de alguna falsa doctrina antibíblica. Recuerda, tú eres luz en este mundo. Dios no dice que debes serlo, sino que ya lo eres en este momento. Por tanto, adelante, nosotros tenemos que brillar, porque esa es la finalidad de la luz. Que el Señor te guarde y te bendiga en este precioso día. Amén.